Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Generación Sin Límites, un podcast de jóvenes para jóvenes. Ya estamos en el 7º episodio de la segunda temporada y yo estoy muy contento porque hemos tratado temas tan interesantes como la inteligencia artificial, el empoderamiento, la sostenibilidad y hoy vamos a tratar de el emprendimiento con dos cracks, monstruos que nos acompañan hoy, pues que son nada más y nada menos que el CEO y el CMO de la marca Sahoo. Juan Pablo, Santi, ¿cómo están? ¿Cómo lo recibe Cali? ¿Qué tal? Súper bien. Yo soy Juan Manuel y él es Santiago. De pronto ahí pusieron el nombre de mi otro socio que es Juan Pablo. Ay. Relajado, no pasa nada. Eso se parte. Hablando de Juan Pablo, ¿qué pasó? ¿Por qué no nos visitó? Está en Coachella. No, sí tenía otro compromiso en este momento, por eso no pudo acompañarnos. Tratamos siempre de este tipo de compromisos, tratar de dividirnos porque la gente piensa que nosotros no trabajamos, entonces en verdad no solo hacemos de tiktokers y damos entrevistas, sino que también nos toca estar ahí al frente de una empresa, entonces lo que hacemos es dividirnos y que alguien se quede y otros dos vayan, entonces es como la dinámica. Ok, me parece espectacular, o sea, prácticamente al CEO le tocaría triplicarse, pero en este caso ustedes sí son 3. Exactamente. Entonces se pueden dar la mano con eso. Bueno, y cuéntenme cuántos llegaron a Cali, cuántos llevan en Cali, cómo los ha recibido la ciudad. Bueno, llegamos hoy a Cali, bien temprano, vuelo de 6 de la mañana, madrugada dura, y nos devolvemos hoy por la noche. Y es la primera vez que venimos a Cali y logramos comer el famoso sancocho de Cali. Entonces, hasta el momento espectacular. El sancocho es nuestra comida favorita. Ok, perfecto. No, me encanta. Bueno, no, vamos a lo que vinimos. Yo quisiera preguntarles, pues, empecemos por lo básico para entrar en tema. ¿Por qué Sahoo? ¿De dónde viene Sahoo? ¿De dónde nace? ¿Qué es? Cuéntenos todo para el público que tal vez no conozca su marca. Bueno, no, Sebas, esto fue hace 8 años en la universidad. Nosotros estábamos de intercambio y, digamos, estábamos en Europa, estábamos en Holanda y en Francia y decidimos irnos de viaje juntos y vimos que por allá estaba de moda esto de los cuelgagafas, cosa ¿Los que... tres? Sí, ¿Los tres? esto de los cuelgagafas no estaba de moda en Colombia, o sea, nadie usaba un cordón cuelgagafas sino las abuelitas, ¿no? Entonces eso era una cosa ya anticuada. Pero allá era super fashion, entonces nos pareció súper chévere, nos lo trajimos acá, pero para ponérnoslo. Y en la universidad, ya de vuelta en Bogotá, nos pegaron una montada. Qué vaina tan fea, esos cordón de abuela. Porque se ponen esos, qué ridículos. Entonces, nada, pues ya los íbamos a dejar de usar porque nos ganó la presión social. Cuando en una clase de ingeniería de la producción ese mismo día nos dijo un tipo, oiga, a mí me encantan. Ustedes lo venden y ahí se nos prendió el bombillo y dijimos, sí, nosotros lo vendemos, se lo traemos la próxima semana. Y nuestra personalidad siempre ha sido muy curiosa y de tachar retos, entonces dijimos, venga, veamos a ver cómo nos inventamos esta vaina, creemos una marca rápido como un MVP y entonces cojamos un cordón y un empaque y construyámoslo y veamos a ver qué se puede hacer. Y ahí empezó Sahoo literalmente vendiendo cordones en una caja de zapatos. Siempre decimos que en vez de vender brownies o sándwiches vendíamos era cordones, costaban 20,000 pesos y esa fue la historia, así fue como nació. Y bueno, y complementando, si quiere cuente la parte de por qué se llama Sahoo, ¿no? Ah, bueno, entonces el loguito terminó siendo como un mico. ¿Por qué? Sí, que con esa duda. Y el mico era porque pues el papá del socio que no vino era vicepresidente de Santiago. No, mentira. No. Soy Santiago, Juan Manuel. El vicepresidente creativo de una empresa de publicidad. Y él descubrió que por el nombre y había un mico en la región pacífica que le decían Sahoo y es el mono capuchino y se cuelga de su cola y usted ve el mico y está jodiendo y tiene sus manos libres y está despreocupado de la vida. Entonces nuestros cordones para las gafas eran como la forma de usted colgar sus gafas y tener las manos relajadas y irse a tomar a Cholón o irse a cualquier otro lado, irse a San Andrés, que es no estábamos hablando que es un paseadero muy bueno para todos los caleños, que van mucho a San Andrés, entonces que usted se puede ir a San Andrés sin ningún problema y vuelve con sus gafas y no las va a perder y se puede tomar sus tragos y que puede estar fresco y no le iba a pasar nada. Entonces eran nuestras colas de mono y nosotros empezamos vendiendo eso y nos enloquecimos y creíamos que todo el mundo que tiene gafas debería tener un cordón puesto. Pues de hecho, si me permiten una historia personal, yo usaba gafas de pequeño, me operé los ojos. Siempre vi el cordón como algo más bien situacional en un comienzo, porque yo solamente lo usaba para jugar fútbol. O sea, yo me les quitaba las gafas y no veía nada. Siempre para algún deporte necesitaba
el cordoncito, pero entonces, ¿cómo fue ese proceso de que la gente empezara a aceptarlo? O sea, ustedes me están diciendo que fue en una clase y ustedes dijeron, bueno, sí hay un futuro, pero ¿cómo vieron como que sí fluyó? Porque si al principio todo el mundo se les burlaba, ¿ustedes qué hacían ahí en ese caso? Pues eso fue raro porque había gente que sí se burlaba, pero había gente que, digamos, que los conocía por allá, entonces había, y había una vaina, era que nadie más los vendía. O sea, esa vaina, la única forma de conseguirlos era llegar a nuestra página en Instagram. Y otra cosa que encontramos es que pues la marca empezó a dar mucho valor a un producto que antes no tenía casi valor. Entonces, cuando usted iba por comprar un cordón con gafas en una óptica, lo primero que hacían era que sacaban una caja por allá debajo y sacaban un cordoncito negro de nada que ver. Mientras que nosotros como marca le dimos mucho valor a su producto y pues con un poco darle una marca linda, diferentes materiales, diferentes funcionalidades, colores, y eso empezó a generar como, de pronto no me convence, pues lo pruebo, y empezaban así, y todo el mundo empezó, y eso nos compraban para despedidas de soltero, entonces las 20 amigas que se iban nos compraban las 20 amigas, para la hora loca de los matrimonios, todo el mundo quería tener... Para regalos robados, para regalos Santa. En diciembre era la locura porque entonces era el regalo robado perfecto, porque era la cosa rara, pero de una marca chévere y se veía cool, entonces así empezó la tenía locura. Un componente bueno para los regalos y es que era unisex, y además sin talla. Entonces uno ahí le pegaba fácil a cualquier regalo. Entonces era muy bacano. Sí, súper chévere. Les iba a preguntar, normalmente cuando uno va pues a la universidad, la familia, los papás esperan que pues uno entre a una empresa, supongo. ¿Qué fue ese tema de, voy a emprender? ¿Les gustó? ¿Los apoyaron de una? ¿Se tuvieron que enfrentar a ellos? ¿Cómo fue todo el tema y todo ese proceso? Sí, bueno, nosotros tuvimos dos historias, como dos versiones ahí. Y era una, la de Juanpa, que tiene una familia súper emprendedora y mucho más artista, como mucho más artística que las nuestras. Uh-huh. La familia de Juanpa y la mía son más tradicionales. Entonces siempre han esperado que los hijos estudien administración, medicina o derecho, o sea, lo típico. Uh-huh. Y se atornilla un cargo desde la práctica si puede. Sí, como cultura japonesa. Uh-huh. Entonces, hay perfección es todo. Entonces, eso fue muy jodido porque la carrera de administración cuesta un montón de plata para que el chino termine decidiendo vender cuelgagafas cuando, o sea, más cuando además en esa época siempre nos dijeron, bueno, y eso es una moda, ¿no? Y eso es una moda, que eso también lo podemos hablar ahorita más adelante, pero en el caso de la familia de Juanpa, sí lo apoyaron desde el principio, tanto así que el papá de Juanpa, que se llama Camilo, fue el que creó el primer logo de Sahoo, y ellos sí le decían, hágale, arriésguese, bótese al agua, y creo que eso es muy chévere porque uno ve dos puntos de vista que los dos son muy respetables, ¿no? Las dos familias muy interesadas por sus hijos y por apoyarlos en lo que más se pueda, una medio tratando de que no se vayan por allá por mitigarlos del riesgo y la otra impulsándolos a que haga algo miedo, porque también confían mucho en él y pues como impregnando esa cultura del emprendimiento cuando ya han tenido experiencia en eso. Entonces esa fue como la experiencia. Okay. Sí, no es una conversión. O sea, mi papá duró 40 años en un trabajo. Entonces, también ¿Cómo decirle... ¿Cómo lo convenciste entonces? ¿Qué? Pues yo trabajaba para Microsoft, que es una super empresa, y yo contándole me dijo como, vea, pues, ¿usted cree que usted puede gastar 8 horas diarias vendiendo, pues, o sea, en esto? Si cree, pues hágale. Pues me va diciendo a ver cómo hacemos, si necesita ayuda o algo, pero por ahora, o sea, entiendo lo que usted tuvo su oportunidad. Yo le di todo, la educación, todo. Ajá. Hágale. Y vamos viendo. Y pues ahí, gracias a Dios, se dio cuenta que, pues, ojalá hubiéramos trabajado nada más 8 horas, porque eso tocó darle a todo. Eso era trasnochando. Y además, igual yo sí quiero dar como un mensaje también a los que nos están escuchando, y es que también es muy romántico eso como de renuncia, hágale, emprenda, viva su sueño, y eso tampoco es tan cierto. Entonces nosotros, para tomar esa decisión de renunciar y para poder decirle a nuestros papás, nosotros ya teníamos como algo construido. Entonces nosotros sabíamos, digamos, yo trabajaba 2 días a la semana, medio tiempo, o sea, yo salía todos los días del trabajo a las 9 de la noche, porque yo trabajaba con Estados Unidos, entonces allá el horario era 3 horas antes. Claro. 3 horas después, entonces por la mañana alcanzaba a trabajar en una cosa y por la tarde alcanzaba a trabajar en otra, y así lo hice 3 días de la semana hasta que ya se volvió imposible, pues ya empieza uno a quedar mal en ambos lados, y nos pusimos unas metas en ventas. Decíamos como si la empresa llega a este valor en ventas, renunciamos, y empezamos a hacerlo paulatinamente, porque también creo que es irresponsable decir como renuncie y suéñese y haga todo así, sino que vaya haciendo pequeñas metas y pequeñas pruebas que le den la confianza para usted hacerlo. No, bacanísimo. Pues justamente esa era la siguiente pregunta que tenía preparada para ustedes. Es, bueno, viendo todo esto, ¿en qué momento ustedes dijeron, ya definitivamente esto dejó de ser el proyecto universitario, ya esto dejó de ser el ensayo de vamos a ver si emprendiendo nos va bien, y ustedes dicen,
ya somos una empresa completamente consolidada y... Pues yo creo que uno nunca termina de ser una empresa completamente consolidada. Ok. Creo que Todavía queremos siempre ser. exacto, como que hay un montón de retos desde, no sé, un ejemplo, desde tener un departamento de recursos humanos que los emprendimientos o las marcas que están en crecimiento normalmente evitan mucho eso, pues por temas de gastos y entonces ¿a qué pongo? ¿Una tienda o un departamento de recursos? O sea, es jodido. Claro. Pero a tu pregunta, Sebas, yo creo que cuando uno deja de depender de las ferias de emprendimiento, ahí es cuando uno empieza a entender, esto ya está un poco más serio que cualquier marca de emprendimiento, porque a nosotros pasaba mucho que teníamos como unos golpes así fuertes de plata cuando íbamos a las ferias cada 6 meses, y entonces era otra vez, pucha, ya vamos a llegar a la siguiente feria que era en junio o en diciembre, y ahí volvíamos a coger impulso y volvíamos a darle. Pero entonces cuando uno ya empieza a dejar de ir a ferias y se da cuenta que el negocio mensualmente no tiene esas estacionalidades tan fuertes, o pues y vive por sí solo, por la página web, por otros canales de ventas que uno empieza a tener físicos y no solo de ferias, ahí uno dice, vea, esto ya tiene más pinta de empresa que de marca de emprendimiento. Claro, claro, ya ustedes no están llegando a la gente, sino más bien la gente empieza a llegar a ustedes y uno ahí También. ya más o menos le... De acuerdo. También, y empleado, pues te empezará a hacer como empresa y tener gente Ok, que uno tiene que, exacto, tener gente a cargo, que uno tiene que dar un plan de tareas, tener que ya responder porque usted tiene que primero salir del resto y después de usted. Sí, claro. Ahí es donde también yo creo que ahí empezó como a coger forma como, bueno, podemos hacer mucho más y logramos consolidar un mejor equipo. Entonces empezábamos a contratar gente, a abrir locales para poder precisamente matar esa estacionalidad que teníamos de en feria. Y allí en ese punto ustedes ya habían integrado las gafas al producto principal, o en qué momento llegan las gafas, o cómo hicieron. Pues obviamente el paso siguiente Sí. era un poquito obvio, por decirlo de algún modo, pero Sí. cómo tomaron esa decisión y se nosotros arriesgaron. teníamos una terquedad, y es que a uno muchas veces los libros de negocios le dicen a usted, enfóquese, y creo que el foco es muy importante, pero hay que tener cuidado cuando es foco y cuando es terquedad. Entonces, a nosotros nos pasaba, y era que teníamos unos referentes en Estados Unidos, tipo Chomps, Croquis, que son grandes marcas que venden cuelgagafas y que han hecho imperios de empresas a punta de cuelgagafas, y decíamos, venga, si acá en Colombia hay X cantidad de gente que usa gafas y nosotros logramos llegar al, no sé, 30% de esas personas vendiéndoles cuelgafas, pues ya es un negocio redondo, no necesitamos nada más, así los cuelgafas valgan 20,000 pesos, porque ya son muchos cuelgafas. Entonces era, ¿cómo hacemos y replicamos ese modelo? Cuando nos dimos cuenta que no era tan fácil como replicar algo y punto, sino que teníamos que encontrar nuestra identidad y teníamos que encontrar que nuestro portafolio funcionara como a nuestra medida, el mismo mercado nos empezó a hablar. Entonces nosotros íbamos a ferias de optometría, y en las ferias nos decían, oiga, venga, ¿y ustedes no venden gafas? Y nosotros, no, pero ¿por qué? Es igual, hay un montón de gente que les compra gafas y no quiere las gafas de Sahoo. Claro. ¿Cómo serían? Entonces, no vamos a perder el foco, no sé qué. Entonces, O sea, esto viene más de solicitud del público que de ustedes de como algún que modo. el mismo, Una mezcla rara, siga. o sea, el mismo cliente nos lo pedía porque era algo, o sea, si yo, es como el que tiene para el whisky tiene para el hielo, o sea, como que son cosas que se complementan. Entonces, la misma persona que nos quería comprar un cuelgue gafas decía cómo serían esas gafas de Sahoo, y nos preguntaban mucho. Entonces ahí estaba esa espinita, y ya después más adelante Viene el empujón máximo. viene pandemia, y entonces tenemos todo este problema de no poder vender cuelgagafas. Nadie se va a poner un cuelgagafas en una pandemia. No era una nadie va a preocupación del momento, nadie va a claro. perder las Eso era gafas. para tomarse una foto cool en el paseo y para no perder las gafas. Usted no se iba de paseo para ningún lado y las gafas pues estaban en la casa porque uno no salía a la claro, casa. Claro. Exacto. Entonces, Entonces ahí dijimos, venga, ¿cómo creamos otro producto que nos permita sobrevivir? Las ventas se bajaron un 90%. Empezamos a meternos en el mundo de la impresión 3D, a sacar productos para el COVID, y la marca seguía funcionando muy bien. Entonces dijimos, venga, acá la gente nos está comprando no por los cuelgagafas. Nosotros pensábamos que la gente en verdad estaba enamorada de los cuelgagafas. Mentiras, la gente estaba enamorada de la marca. Entonces ahí dijimos, si esta marca sigue funcionando y la gente nos sigue pidiendo esto, qué interesante podría ser sacar un producto que tiene un mejor ticket, digamos que un margen también interesante, y pues nos permite crecer mucho más.
Entonces, y además, pucha, o sea, uno compra un cuelgafas una vez en la vida, unas gafas tiene un poquito más de recurrencia que un cuelgafas. Entonces dijimos, dentro de esa exploración del plástico que estábamos usando en la impresión 3D, empezamos a meternos en ese mundo y a entenderlo a través de una comunidad que se llama Precious Plastic, en donde también unen a diseñadores, recicladores, personas que hacen moldes y conectan como a toda esa comunidad. Y ahí dijimos, venga, que hay una oportunidad muy grande de no hacer las mismas gafas que hace todo el mundo, yendo en la vía de nuestro pilar de marca, uno de los pilares de marca que es la creatividad, cómo hacemos algo diferente y no las típicas gafas que hace todo el mundo, y nos metimos en la vacaroca a hacer gafas de plástico reciclado. Y ahí es cuando salen nuestras primeras gafas de plástico reciclado con todo ese contexto por detrás que te acabo de contar. Claro, ¿no? Y eso me parece un diferencial demasiado grande y demasiado importante porque ahí viene el tema también de sostenibilidad y pues ya ahí empiezan a sustentar un montón de temas que de pronto empiezan a llamar más la atención de la gente que quiere ser parte de la marca porque se vuelve parte importante de la identidad, que es una marca que no solamente hace gafas muy bonitas, sino que pues está preocupada por el planeta y eso es siempre va a ser un punto de valor muy importante para cualquier empresa. Pero yo les pregunto, ¿en qué momento fue cuando llegaron las gafas o desde antes llegan? Pues porque para los que no saben, ustedes fueron parte o pues asistieron a Shark Tank, que pues me parece un tema muy chévere comentarlo, cómo fue ese evento, cómo fue asistir. ¿En qué momento y qué apoyo buscan o qué apoyo encontraron o cómo fue todo el proceso de llegar allí a este punto? Eso fue a finales del 2019, el capítulo sale a principios del 2020. Y eso fue la locura. En ese momento solamente cuelgagafas. Nosotros estábamos obsesionados en que si usted tiene unas gafas, usted debería tener un cuelgagafas, podría tener 3. Ajá. Entonces el tamaño de mercado de nosotros era el tamaño de mercado de las gafas y ponerle y eso era a exportar a todas partes. Y en ese momento ya había como gente interesada. Pero salir en Shark Tank sí era una vitrina muy tesa, un vitrinazo muy impresionante porque ese programa se lo transmite solo a nivel Latinoamérica. Entonces, ahí usted le enseñan pues a cómo se comunica usted con el público, le dan tips, cómo se hace un speech. O sea, como que un poco se profesionaliza un poco en temas de negocio, cuál es su propuesta de valor, qué cosas resuelve, todo ese tema. Salimos, esa experiencia fue muy chévere. Con lo que no contábamos era que cuando pasó eso, tuvimos 15 días al aire, gente de Costa Rica interesada, gente de Uruguay interesada y ¡pum! Entra pandemia y se caen todos los negocios que teníamos ahí pendientes. Exacto, claro. Literalmente en marzo del 2020. Salimos en marzo del 2020 y creo que en abril fue que nos cerraron. Abril. Sí, abril nos cerraron y creo que en marzo salió el capítulo. Entonces fue, o sea, muy chévere en el sentido de que pues hasta unas personas que eran tan conocedoras del negocio validaron de una manera muy, o sea, el capítulo se ve que nos respetaban mucho y fue un buen capítulo. Entonces los inversionistas estaban de acuerdo, conocían la marca antes de que llegáramos, entonces fue muy chévere y muy emocionante. Llegaron y ya ustedes estaban posicionados cuando... Nos habrán conocido en alguna feria, en alguna vaina, y cuando les salimos ahí uno alcanzaba, como estos manes son tesos. Entonces fue muy chévere, esa parte fue muy bacana. Y en el capítulo se ve que también los manes decían como estos pelados son tesos. Entonces también fue como un validador de lo que estábamos haciendo, iba por buen camino. Una exposición muy grande. Y una exposición impresionante. Nos llamaban de muchas partes. O sea, el valor más grande que ustedes sacan de Shark Tank fue más bien como la exposición que tuvieron frente a Latinoamérica. Sí, claro. Y pues también la asesoría de las personas pues también que se hacen parte también del programa, como de cómo hacer el negocio más grande y cómo venderlo y todo. Ok, pregunta, entonces, pues digamos en ese momento estaba en un crecimiento notorio, llega pandemia, ¿ese se considera como el momento más difícil o han tenido situaciones que ustedes digan, no, esto lo superó de lejos? Ese man. Sí, o sea, el 10% de las ventas, o sea, usted llega a marzo con una proyección de crecimiento del año anterior y en abril sus ventas son el 10% del mes anterior. O sea, nosotros sabíamos que nos quedaba 2 meses en caja para no quebrarnos. Y ahí fue como... Pues, ¿pensaron en renunciar en algún momento? No, esa no era una opción. ¿No era opción? Pues, o sea, yo creo que... Es que nunca igual, o sea, acuérdese que, o sea, Sebas, que cuando pasó esa vaina nadie entendía cuánto iba a durar, era como, no, 15 días más, entonces uno simplemente decía, no, pues aguanto un ratico más y voy como sobreviviendo, o sea, nunca hubo una vaina que uno dijera, esto va a durar un año,
hasta que ya duró un año y uno decía, no, pues de pronto esto no se acaba nunca, pero ahí ya nosotros nos habíamos metido en lo de las gafas, ya habíamos salido de lo de impresión 3D. O sea, como la que- estrategia fue esta. Nosotros llegamos y empezamos a hacer un montón de cosas en redes sociales para que la marca se hubiera pegada en redes sociales. Entonces, hacíamos cualquier cantidad de actividades, concursos, regalábamos cordones, pero pues las ventas no se veían por lo que le digo. O sea, la gente no estaba perdiendo sus gafas ni nadie se estaba yendo de paseo a tomarse una foto cool. Claro. Entonces las ventas eran cero. Y en ese momento compramos una máquina de impresión 3D porque la mayor inversión de nosotros era hacer como diferentes seguritos para ver cómo se agarraban las vainas a las gafas. Entonces íbamos a sacar un cordón de niños y teníamos que probarlo porque si uno falla en el molde es muy costoso el molde. Entonces compramos una máquina de inyección 3D para probar cuál era el tamaño que tenía que ser. Y en ¿Lo esa hacían máquina... ustedes mismos? O sea, entre ustedes mismos empezaban a jugar con la maquinita a ver, pues a jugar no, obviamente, Sí. a trabajar con Pues ella, era pero como medio Pero juego, sí, o sea. sí, era medio mamargacho, pues, weón, como tenemos unos dólares ahí que no sabemos cómo traerlos a Colombia y tenemos esa plata ahí y no estamos haciendo ni mierda, pues compremos esa máquina y probamos. Entonces, espera como traigamos esa vaina, qué aburrimiento tan berraco, pero todo el mundo era como qué irresponsabilidad tan berraca ustedes gastándose la poquita plata que tienen en esta máquina que ni siquiera saben usar. Entonces nosotros, entre la necesidad de librar la máquina y de probar cosas nuevas que eran los otros cordoncitos, eso había una comunidad gigante en temas de... O sea, esa comunidad es muy abierta. Entonces explican mucho qué cosas están pasando en el mundo, qué cosas funcionan, qué cosas no. Ponen Entonces los sacamos diseños gratis. los diseños gratis, usted pone eso y los sistemas son como medio interactivos, como que uno fácilmente puede cambiar una cosa y poner el nombre de una marca. ok. Entonces sacamos dos productos, uno que era un salvaorejas, que era para que en el tapabocas el gancho se cogiera de la parte de atrás y no de las Ok, orejas, Ajá. y otro que era un... tallaran las orejas acá. Y otro que era un garfio para sacar plata en el datáfono sin tener que echar el datáfono. Ok. Y esa mierda la pusimos en venta en la página. El cajero, el cajero. El cajero, exacto. Sí. Sí, definitivamente la creatividad es un pilar importante lejos, muy notorio. Pero eso, digamos que están como los diseños públicos y contaban como que está pasando en el mundo. Entonces nosotros dijimos, pues, en este momento no tenemos la plata para el molde que es para lo que compramos esta máquina. Hay dos productos que lo están pegando. ¿Qué pasa si en Sahoo probamos un producto que ya sabíamos que la gente nos decía que sacáramos otro producto? ¿Qué pasa si probamos dos productos que estamos en pleno COVID y va a ser como la excusa de por qué sacamos un producto distinto a cualquier gafas? Sí, o sea, yo quiero interrumpir una cosa y es que nosotros no hemos sido inventores de nada. Exacto. O sea, nosotros tenemos como dos capacidades o tres capacidades. Una es la curiosidad, otra es resolver y encontrar como soluciones y la tercera es cómo algo que ya está inventado, cómo lo volvemos cool desde una campaña que sea divertido y que entonces uno muestre la situación incómoda del cajero y como mostrando esa necesidad y que se vuelva una campaña chévere y que la gente lo quiera comprar. Entonces, no es tanto una creatividad como puta, se nos ocurrió que diseñar, porque nosotros no somos diseñadores, nosotros somos administradores. Claro, es que eso es lo más sorprendente. de Entonces, como ustedes, que me una parece. creatividad diferente en ese sentido. No, O sea, y ahí- ustedes como administradores diseñaron, digamos, sus primeras gafas, por decirlo de algún modo. No, entonces espere, ahí va el cuento. Entonces, cuando aprendimos tanto de ese mundo 3D y eso es como eso como la gente que es usuaria de esa cosa, en los programas que buscamos y en los foros, nos dimos cuenta que existía esta cosa que se llamaba Precious Plastic, que es como, pues traduce a plástico precioso, y es una tesis de un tipo holandés, loquísimo, inteligentísimo, un tipo en Europa, que dijo como, vea, la gente no recicla o ve el valor en el reciclaje cuando tiene dos cosas, uno lo valida o lo otro tiene un beneficio económico, si no la gente nunca va a reciclar en la vida. Entonces el tipo saca una tesis y entonces lo que dice es, miren, todo el mundo puede sacar un valor económico de esto si hace lo siguiente. Entonces, primero, cómo recicla. Entonces, le enseña cómo reciclar. Después, qué máquinas existen para procesar ese plástico. Y tercero, qué productos. Y entonces, buscando en esas vainas, había un man que vendía el molde, había un tipo que vendía los planos para hacer una máquina. Otro que vendía la máquina. Otro que vendía la máquina completa, otro que vendía el plástico para poder usar en esas máquinas. Y cuando estábamos en ese punto y ya estábamos, pues un poco, ya estaba la pandemia, pues lo que dice Santi, nunca nos dijeron cuándo íbamos a salir, pero ya sabíamos que era inminente la salida, pues porque ya todo el mundo estaba desesperado, todo el mundo salía ya viendo a ver cómo salía, ya muy al final. Nosotros dijimos, tenemos dos opciones, o nos quedamos vendiendo cosas para el COVID, que eran estas cosas, o los protectores o eso, que se va a acabar, o volvemos a nuestro negocio inicial, pero nuestro negocio inicial, ¿qué tiene más sentido que sea el siguiente producto? Pues unas gafas, y encontramos esta forma plástica, que son unas gafas que cumplen con los criterios de sostenibilidad, creatividad y comunidad, porque la gente usted podía coger las tapas de su gaseosa favorita, triturarla y sacar unas gafas en la tienda de Sahoo.
Entonces Espectacular. cumplía las tres Sí, requisitos sí, que sí. queríamos y así fue como llegamos a las gafas. En el finales del 2020, creo que octubre, noviembre del 2020, nosotros sacamos una campaña para poder traer el molde que necesitábamos comprar de esa vaina para poder hacer la máquina. Sacamos un crédito. Era crowdfunding. Era crowdfunding en en Ascenso, que es como esa bolsa de valores, es como ese programa avalado por la Bolsa de Valores de Colombia. Sí. Sacamos eso y con eso cubrimos la financiación para poder hacer esas gafas. Ok. Y así fue como entramos al mundo de las gafas. Era como, pues ya aprendimos un montón del plástico por culpa de las impresiones 3D. Saquemos estas gafas que cumplen con los criterios y tiene sentido con lo que venimos a hacer, con lo que venimos haciendo los colegafas. Y ahí, pum, nos gira el negocio O impresionante. sea, esa fue la parte, digamos, salvadora, entre comillas, Sí, en después la de esa gran pandemia, claro. caída en la pandemia. Siento que es lo que nos dio. No, espere. Los productos de la máquina de impresión 3D, eso se vendía impresionante. O sea, lo de... Como lo arroz. de- exacto. Esa vaina, o sea, el mercado del pánico era una cosa impresionante. Vea, pues. Sí. O sea, en verdad era. No, porque o sea, nosotros nunca hemos vendido un producto que la gente necesite como, o sea, que sea como lo más cerca a una necesidad que hemos vendido son las gafas de Michel Charo. O sea, como que, o sea, la gente compra las gafas como por que le parece chévere y le parece cool y tiene su viaje, pero puede no comprarlas y ya. Ujú. Entonces, pero cuando es una cosa que yo necesito esto para sobrevivir, era la pandemia. Entonces, No, de verdad el que la gente decía, alcance pues en la si no pauta, uso todo esta era- vaina me enfermo, si no uso esta cosa. Entonces, eso fue como descontrolado. Y todo funcionaba muy bien porque la marca tenía muy buena estima. Era el único producto que sacamos por fuera de eso. Y era un producto que la gente necesitaba. Entonces, en ese momento, los ROAS, cuando uno decía la inversión pauta, era absurdo. Todo se volvió absurdo. Y entonces, en ese momento que compramos esas máquinas de impresión 3D, mire, nosotros compramos una máquina de impresión 3D. Esa vaina hacía por hora una cosita, o sea, 10 cositas para las orejas. Nosotros pusimos en página web y cumplimos la capacidad del mes de la máquina. Poníamos alarmas cada 2 horas para despertarnos así en la mitad de la noche como medio zombies, quitar esa bandeja y poner otra. Terminamos con 20 máquinas de esas. Terminamos con una granja de impresión 3D. No, eso era o sea, eso terminó siendo la locura. Lo que pasa es que pues eso es, o sea, primero no queríamos, o sea, no era nuestra marca, o sea, nosotros no vendíamos cosas para el COVID y pues íbamos a salir algún día de eso. Entonces, aprendiendo todo eso, eso fue lo que hicimos para hacer lo otro. Pero eso salvó la empresa. Ok. No, súper bacano. Vení, ustedes ahí nombraron algo que pues hace rato yo quería meter, que no sabía por dónde meter el tema. Y es que, pues investigándolo un poco a ustedes antes del podcast y demás, ustedes apenas me vienen a nombrar que pidieron un crédito para este punto. Me di cuenta que ustedes funcionan como bootstrap, ¿es que se llama? No Sí, sé si bootstrapping, sí. Bootstrapping. Para los que no sepan, porque yo no sabía antes de investigarlo a ustedes, el bootstrapping viene de las empresas que crecen sin inversión externa, Ujú. sino que viene Orgánicamente. directamente... A punta del crédito y reinversión de utilidad. ¿Cómo es vivir ese proceso? Pues porque yo pienso que todo el que piensa emprender generalmente empieza así. Empieza con mi bolsillo y vamos a ver hasta dónde llego y cómo lo hago. ¿Cómo es vivir todo ese proceso antes de... ¿O ustedes nunca han recibido una inversión externa? Nunca, Jamás. no, o nunca, sea, jamás. nunca hemos recibido. A ver, yo creo que son dos modelos muy respetables los dos. O sea, está el modelo VC, está este modelo de bootstrapping que nosotros lo hemos usado porque creemos que es un modelo que va más alineado a la filosofía de marca de Sahoo, en donde la marca, valga la redundancia, es muy importante. Y a nuestro tipo también de gerencia como tal, o sea, Exacto. como al tipo del rumbo que le queremos dar a la empresa. Nosotros vemos la empresa como a largo plazo, creemos en disfrutarnos el proceso y en trabajar muy duro, pero ser muy felices mientras que lo hacemos y no simplemente tener un éxito rápido, como meter una plata y multiplicarla. No, tampoco nos interesa mucho tener como unos jefes que simplemente estén por detrás diciéndonos qué tenemos que hacer porque esperan pues un retorno. Claro, todo depende exclusivamente de ustedes y de sus decisiones. Lo que pasa, cuando pasa eso, pues uno termina, cuando la prioridad es la marca, uno termina sacrificando la marca por el crecimiento. Y nosotros en nuestro modelo no pasa, no funciona de esa manera. Eso no quita que seamos una empresa rentable, que si velamos por generar dinero y no es como despilfarrar de ninguna manera, sino que queremos crecer rápido, pero a un ritmo razonable y de manera orgánica y consciente. Eso es como la forma. Sí, o sea, la empresa no es falta de ambición, sino que creemos que uno toma muy buenas decisiones también con los recursos que tiene y que la vida es un proceso. O sea, si a mí usted me suelta ya en este momento una plata de un inversionista a la berraca, digamos que no es
o sea, no, ni siquiera tendríamos cómo ejecutarla porque nosotros tenemos un plan ya muy claro de qué es lo que queremos y cómo vamos a hacer que la marca nos lleve hasta allá. Okay. Entonces es un poco el trade-off que hemos hecho, pero está el bootstrapping, que es literalmente todos los años usted toda su utilidad se la pone a la empresa y eso es lo que le permite crecer. Entonces, afortunadamente hemos sido muy organizados porque el flujo del negocio nos da para crecer al ritmo que venimos creciendo. Y es un ritmo que es sano, es un ritmo que no estamos quedando mal con nuestros clientes cuando abrimos una tienda, es un ritmo que nos permite crecer proporcional a la capacidad de gestión que nosotros tenemos también como empresarios. Entre menos plata, mejores decisiones se toman. Ok, sí, claro. Ahí. Vamos a dejar la frase acá. Repítelo mirando a la cámara ahora. No, pues, a ver, entre menos plata, mejores decisiones se toman. Eso es un pensamiento de Sahoo, ¿no? Sí. Y me parece que va muy acorde a ser creativo, porque con dificultades que nace la creatividad muchas veces. Sí, sí. Entonces... Sí, creo que cuando uno tiene, a ver, ya hablando en serio, cuando uno tiene menos recursos, pues tiene que ser más recursivo. Entonces, las decisiones uno las tiene que pensar mucho más, tiene que encontrar oportunidades donde no las hay tan rápido. Cuando hay exceso de plata, pues uno simplemente lo primero que va viendo, pues lo va haciendo. Tirarle pues porque... plata al problema. Exacto. Acá toca navegar la vaina. Bueno, ya ahí en este paréntesis que hice, pues del tema más como empresarial, más de emprendimiento, continuando con las gafas, salen las máquinas, sale el tema de que yo metía pues mi plástico, sacaba mis gafas. ¿Cómo va evolucionando esto? ¿Cómo pasa de ser una máquina a volverse ya colaboraciones con personas? O sea, ¿primero llegan colaboraciones o primero ustedes sacan una línea propia y luego llegan las colaboraciones? ¿Cómo es el proceso que sigue después de las máquinas allí? No, pues a ver, hay dos partes que pasa después de las máquinas. Lo primero, como la intención de mostrarle al mundo lo que estábamos haciendo. Porque ya teníamos algo muy especial, muy creativo, muy innovador, pero la gente no lo conocía. Entonces ahí sale TikTok, que era un canal que nos permitía llegarle a mucha gente y mostrar ese proceso de producción, que la gente se divirtiera mucho y le diera curiosidad y quisiera hacerlo. Y lo segundo, llevando a las Antes de eso, ¿ustedes no estaban posicionados todavía en TikTok? No. No, TikTok sale en 2021. Exacto, es que TikTok sale muy encima. Claro. ¿Cuándo abre 2021. TikTok? 2021 abre Sí. TikTok. Somos unos pioneros. Básicamente lo inauguraron. Pues, o sea, en verdad, en Colombia la gente empezó a usar TikTok en el 2020, la gente muy chiquita, a usarlo más como televidente, no. ¿Como red social o qué? Sí, como consumidor de TikTok, pero lo usaba una población muy chiquita. Y ya en 2021 empezaron a salir como esos creadores de contenido y la gente empezó a ver que había una oportunidad en TikTok ya como más como una red que iba a terminar reemplazando o complementando Instagram, que era la única. Uh-huh. Porque cuando nació TikTok en el 2020 pasaba un poco lo que pasó con BeReal, con Snapchat, que son redes que llegaron a Colombia con mucha fuerza, pero terminaron volviéndose de nichos muy pequeños. Pequeños, pero nunca hicieron lo que hizo muy bien Facebook o Instagram, que lo tiene desde el abuelo hasta el niño. Total. Hoy en día TikTok lo tiene desde el abuelo hasta el niño. Entonces eso termina empezando a pasar desde el 2021, cuando uno dice, TikTok no sé qué, va a ser una cosa muy interesante. Entonces eso pasa ahí, y ya después, cuando empezamos con TikTok, pues la gente empieza a conocer Sahoo, empieza a querer ver esta vaina, y nosotros dijimos, bueno, estamos logrando que la gente sepa para qué sirven las máquinas, qué es Sahoo y cómo podemos llevarle esto a mucha gente, entonces nos sirve para vender. Y ahí es cuando decimos, venga, ¿qué hacemos para que estas gafas no sean unas gafas con un color y ya, sino que cuenten una historia por detrás? Entonces, como teníamos la opción de personalizarlas al 100% y eran hechas en Colombia, entonces teníamos rapidez, teníamos pues como una personalización que no era fácil, con poquitas unidades. Dijimos, pues hagamos colaboraciones, y ahí la colaboración nos servía para ampliar nuestro público muy rápido y mostrar todas esas características que tenían nuestras gafas, porque cogíamos, por ejemplo, a Sofía Gómez, que era la apneísta. Esa fue nuestra primera colaboración, yo creo que... La primera fue Mari Manotas. ¿Fue primero Mari que Sofía? Sí. Bueno, imagínense. O sea, pero creo que las colaboraciones siempre han estado en paralelo
con la marca y ha sido como una forma de, tenemos públicos chéveres que pueden ser muy compatibles, venga, unámonos y hacemos de esto un poquito más grande. Y hemos empezado desde ese momento a hacer esa estrategia. Pero lo que pasa es que además, pues el producto ha ido evolucionando también. O sea, estas máquinas que tocaba construir acá y eso tenían también como una complejidad en tema de producción. O sea, nosotros hacíamos una gafa acá, o sea, nosotros podíamos hacer como 40 gafas al día. Hoy hacemos una gafa por minuto. Entonces también el nivel de producción, la calidad de las cosas que hicimos empezó a evolucionar también a una velocidad. No es que vendamos una gafa por minuto, o sea, tenemos la capacidad. Exacto, sí. Para que no se confundan. Ojalá vendiéramos una gafa por minuto. Pero pues tenemos la capacidad, o sea, hoy ya nuestro modelo de producción funciona además de una manera demasiado robusta. Podemos hacer cosas mucho más grandes y de una mucho mejor calidad porque las máquinas ya son máquinas estandarizadas, moldes estandarizados, ya el plástico reciclado que usamos lo optimizamos para ese proceso. Entonces todo eso nos ha permitido que pues la marca ha ganado un tema de que ya no es solamente las gafas rarísimas que pues tenían sus fallas y sus cosas, sino que ya es el producto ha venido acompañando la marca cada vez más y lo que le ha permitido hacer colaboraciones cada vez más grandes y cada vez más grandes y cada vez con públicos más grandes. Así es como hemos ido evolucionando en el tema. Por lo interrumpí, ¿usted en qué estaba? No, en eso, no, yo había acabado ya, está perfecto. Ya no, perfecto. No, es que justamente quería llegar a este tema de las colaboraciones porque, bueno, no sé si el público lo siguen en sus redes, en Sahu. Si no lo siguen, se los recomiendo porque justamente en época de Mundial, eso fue como antes del Mundial, en todo el proceso de que la CL iba... Antes de quedar eliminados, básicamente. Ellos hicieron una colaboración con James Rodríguez y de hecho, pues, ellos tienen las gafas edición especial de James Rodríguez y me encantó eso que hicieron porque si ven en redes sociales, ellos hacen todo un trayecto como de un storytelling de cómo conquistaron, por decir entre comillas, a James Rodríguez y de allí nace esa idea. Yo quiero saber cómo fue todo ese proceso, si lo conquistaron, cómo se acercaron, si de verdad todo lo que planearon funcionó, no funcionó, qué cayó, qué sirvió. Sí, no, a ver, nosotros creemos que el poder de la comunidad es muy, muy grande. Entonces quisimos involucrar a nuestra comunidad porque ese es uno de nuestros pilares de marca, que es la comunidad digital. Entonces decíamos, si nosotros logramos hacer que la comunidad se sienta parte del proceso de creación y producción de las gafas, literalmente desde la conceptualización, todo el mundo va a apoyar muchísimo esto porque lo va a sentir propio. Uno lo siente propio. Sí, entonces, ahí salió esa idea y fue un proceso muy chévere, pues, que la gente en verdad sintiera como yo estoy haciendo que esta marca que quiero mucho, que sigo hace X cantidad de años, logre su sueño de colaborar con James. Porque puse una firma, porque subí una foto, porque di like. Entonces eso creo que nos sirvió muchísimo para que la gente se conectara y apoyara una causa. Y pues también tuvimos mucha suerte en que era época mundialista, la gente estaba súper emocionada, pues la gente además nos sigue desde hace un tiempo, entonces ha visto cómo ha crecido la marca y ha ido colaborando cada vez con gente pues más grande. Y era la primera vez desde que existe la marca que Colombia va a un mundial. O sea, nosotros perdimos el mundial anterior, 2022. Sí. Y para el 2024 no. 2018 Rusia no existía. No, en Rusia sí fuimos, al que no fuimos fue a Qatar. A Qatar. Entonces en Rusia no existía la empresa. Y en el Qatar no lo perdimos. Y en Qatar pues no fue Colombia. No había campaña, no había nada. Nos soñábamos con hacer una campaña y yo creo que esta frase también la vamos a dejar aquí. Literalmente hay una frase que a nosotros nos gusta mucho, mamando gallo, que es cuando las alas del trabajo se encuentran con el viento de la oportunidad, el pájaro del éxito emprende el vuelo. Entonces la historia es que en verdad veníamos trabajando muy bien. Teníamos un producto que finalmente alguien del nivel de James, pucha, se iba a morir por hacer. Teníamos todo eso preparado. Queríamos hacer una campaña en la berraca para el mundial. Y habíamos conocido al manager de él en un carnaval de Barranquilla hacía 3 años y habíamos intentado coquetear con él un montón y no podíamos pues porque era muy caro, no teníamos el producto, o mejor dicho, empezaron a pasar un montón de cosas y preciso en ese momento se nos dio. Entonces también fue como, pucha,
bien, hijo, lo logramos, o sea, siento que fue como un tema de mucho orgullo para nosotros y de mucho agradecimiento, en verdad todo el trabajo un poco valió la pena porque hoy podemos estar haciendo una de las campañas durante el Mundial más chéveres que se hicieron. Claro. Entonces eso fue muy especial y eso es lo que usted un poco hemos venido hablando, que se fue acompañando de un montón de desarrollos. Y lo bacano de eso es que esa emoción no, o sea, la compartieron tanto que los que los seguimos en redes sociales... Claro. Lo celebramos con ustedes, o sea, lo lograron, esto lo lograron. Sí. No, lo hicieron. Parte de Sahoo, parte de algo que tiene Sahoo en la filosofía está desmotivar a la gente a tachar todas las cosas que ha dejado de hacer en la vida por miedo, por pereza. Y esa campaña también demostraba eso, ¿no? Era como, pucha, si usted tiene ese sueño, intente, pruebe, rétese a lograrlo. Entonces, ese tipo de cosas, cuando uno muestra un proceso y se logra, hace que la gente desde su ámbito personal quiera tachar todas esas cosas y en verdad se rete y se motive. Es que la motivación es muy, muy jodida y eso nos emociona mucho a nosotros. Claro. Mira, de hecho, ahora que hablas del tema de la motivación, pues yo tenía aquí una pequeña actividad muy cortica en la que, pues porque es que, digamos, cuando uno va a emprender y el tema de soñar mucho, yo siento que hay veces puede jugar en contra o puede jugar a favor. Pues soñar en grande todos lo tenemos, pero muchas veces por ese sueño cometemos errores o nos dejamos guiar de temas que de pronto no son el mejor camino. Por ejemplo, la dinámica de es que ustedes me digan, les voy a decir unas frases típicas de TikTok que le dicen a los emprendedores de láncese, hágalo, y que ustedes me digan si eso es más bien se cancela, eso no, o sí, hágale, pero hágale con este cuidado, o sea, como como que tenga un sentido y que ustedes me digan ajá, eso sí, más bien, eso es Princess Treatment. No, pero no. Entonces, No, por ejemplo, vámonos con la primera. De hecho, esta la dijeron ustedes ahorita, justamente. La se podrían. La primera frase: renuncia a tu trabajo y lánzate sin miedo. ¿Eso se cancela o hágale? No, se cancela. O sea, pues yo, esta es mi opinión. No, o sea, no lo hagas. O sea, mídalas, o sea, vaya viendo. Si se necesita renunciar para hacer lo que quiere hacer, hágalo. Si puede, digamos, como hacer las dos y... O sea, si puede entender o ponerse una meta en el otro lado y entender, bien. Nosotros somos muy partidarios de una cosa muy famosa que se llama un MVP, que es el Minimum Valuable Product, y es cómo salgo lo más barato y más rápido posible para poder testear lo más rápido posible esto, sin perder casi que plata. Entonces nosotros somos muy de esa filosofía. Entonces queremos probar algo, pues no vayamos a probarnos con una inversión estúpida. O sea, vayamos a probar con la forma más rápida y más chiquita, y si funciona, pivoteo y cada vez lo hago más grande. Entonces yo creo que esa afirmación, muy romántica, pero se puede hacer más controlada, por decirlo de alguna manera. O sea, arriésguese, pero inteligentemente, yo creo. Esa es como claro. Me gusta. Vamos con la segunda. Si tu producto es bueno, esa vaina se vende sola. No, eso sí. Cancelado. Sí. ¿Por qué? No, pues a ver, sí hay que tener un producto muy bueno, pero nosotros, por ejemplo, empezamos con un producto muy malo. Lo que pasa es que, precisamente por la filosofía del MVP, nosotros entendíamos que sacar el producto y entender que el mercado lo recibía bien nos generaba la cantidad suficiente de insights para poder mejorarlo con el tiempo. Y mejorarlo en un sentido que sirve, o sea, no... Sí, como que la funcionalidad y la calidad pues van obviamente de la mano, pero uno tiene que salir con algo, y ahí es donde va la frase de si te sientes orgulloso de tu primer prototipo es porque saliste muy tarde. Entonces uno ahí dice como, ok, entonces, ¿cuál es el balance? Si uno se queda esperando a que el producto sea perfecto, pues eso nunca va a pasar. Ya. Ahora, eso no quiere decir que la calidad no importe. Hoy en día la gente compra Sahoo no porque le guste la marca ya, sino porque entra a una tienda sin saber qué es Sahoo y el producto le parece chévere. Como decían nuestros abuelos, de importación, o sea, de nivel internacional. O sea, aquí no es como esto. Exportación. Entonces sí. Eso es que cada quien ve un valor distinto en lo que tiene, y pues usted puede tener el mejor producto, pues usted no sabe cuál es el valor que le va a encontrar a otra persona, pues no. Sí, cancelado. Cancele. Ahora me voy al otro extremo. Sí. Primero, creo marca y luego vendo. O tiene, pues... Bueno, esa es la frase. Primero creo marca y luego vendo. No, yo creo que uno tiene que hacer las dos al tiempo. O sea, uno para entender, o sea, para sacar una marca, uno siempre debe vender lo que sea. Porque el que no vende, nosotros vendimos desde el día 1.
cualquier cosa, pero porque nosotros tenemos que entender que lo que estamos intentando vender, al menos la gente lo quiere comprar o hay alguien que le interese. Y cuando uno encuentra eso, empieza a construir rápidamente marca. Pero hay que hacer las dos. Yo no creo que se puedan desligar un poco. Es que además, o sea, no voy a decir algo que no sé si me apoye, pero muchas veces ni que la venta tiene que ser transaccional, pero hay marcas de cosas que usted no puede comprar y usted igual las admire, las desea y las valora. Y un poco usted lo que está haciendo es como atraer a la gente. O sea, esa venta es una transacción de deme su tiempo y yo le doy algo a cambio. O sea, deme su atención, pues. Y yo creo que la marca sí va a hacer que usted después sea más fácil poder, o sea, la marca como ya tiene un valor y un atractivo va a ser más fácil generar esa venta posterior. Es como yo creo, y nosotros siempre hemos sido muy marqueteros en Sagosa, siempre ha sido la marca como la punta de lanza y la guía de todo. Ok, o sea, esa la ponemos cancelada. Pues cancelada entre un... Sí, o sea, esa déjemela un poquito en la mitad. Ok. Este me parece que conecta mucho con ustedes. El cliente siempre tiene la razón. Uy. Depende. Sí, yo creo que depende. O sea, a ver, uno tiene que, o sea, para nosotros el cliente es demasiado importante. O sea, como que nosotros tratamos de que siempre sea así y que la gente se sienta muy cómoda y que la gente sienta como confianza en Sahoo. Y para eso hay que darle la razón. Pero uno sí tiene que tener unos mínimos y tiene que tener unos estándares que hagan que sea como una relación, pues no unilateral, sino como de ambas vías, en donde el cliente sepa que igual también tiene que respetar unos mínimos y nosotros también respetarlo mucho a él. O sea, nosotros aprendimos un montón del cliente. O sea, nosotros al principio, yo creo que nosotros pasamos, yo creo que por los rangos de miles de días en ferias. O sea, nosotros hicimos los primeros 5 años de Sahoo intensivos en ferias nosotros vendiendo. Y el feedback era inmediato. O sea, la gente decía, ¿por qué no hace un cordón también que me sirve para limpiar las gafas? Un cordón para montar en bicicleta, un cordón para ver televisión. O sea, nos llenaron de información frente a qué queríamos. Y yo creo que un poco somos lo que soy hoy por haber escuchado tanto de esas quejas y esas cosas. O sea, entre los tres fuimos a cuántas ferias, no sé, pero fueron muchas. Fueron muchísimas. O sea, una cosa absurda. Y sí le dimos la razón en muchas cosas, pero en las cosas que creíamos que eran, o sea, en las cosas que en verdad sabíamos que le iban a aportar valor y en las cosas que sabíamos que para nosotros iban a ser un diferencial importante. Porque pues yo creo que la sobrecomplacencia termina en que la gente pierde interés en eso. O sea, se pueden nichar demasiado. Ya. Entonces lo que hacíamos era que pues si hay un error evidente, pues hágale caso al cliente. Pero si el man quiere algo muy específico, pues revise si tiene sentido o no. Bueno, y ahí les tiro la última. ¿Trabajar gratis al principio para hacerse a conocer? ¿Sí o no? Trabajar gratis al principio para hacerse sin generar ganancia propia. Le vamos a tirar todo al negocio. Sí. Pues eso lo hicimos. Sí, eso. Hasta hace reciente. Creo que eso es parte, o sea, y eso también ayuda, o sea, yo creo que sí, y dos, eso ayuda mucho que la gente emprenda también, pues joven, ¿no? Porque le permite a uno no tener tanto riesgo y no tantas responsabilidades. Siempre hablan de que el salario es un ¿qué? ¿Cómo es que se dice? El salario es un... El yugo del pueblo. ¿Cómo no, las cadenas? No, el salario es adictivo, pues es como una adicción. Entonces, si uno tiene un salario, pues no se va a querer bajar, no por ser money driven necesariamente, sino pues porque uno ya tiene unos estándares de vida en los que tiene que responder. Entonces, cuando uno se echa para atrás, pues es mucho más fácil que antes de que uno viva solo, antes de que uno tenga tantos gastos, pues si uno todavía está siendo mantenido en la universidad chiquito de 20 años, pues ahí es el momento para emprender porque no tiene nada que perder. O sea, yo lo que creo es que está bien sacrificar, pero uno también tiene que pagarse su trabajo. O sea, uno tiene que dar valor al trabajo. Digamos, nosotros, cuando jodíamos al principio de la pregunta, es que nosotros sí sacrificamos un mercado competitivo que nos podríamos estar ganando equivalente a un amigo de nosotros que está trabajando en un cargo en este momento. Pero pues usted también está haciendo una inversión en su negocio. O sea, eso también se trata del bootstrapping, de que si alguien tiene un CDT, pues yo tengo mi plata invertida en un negocio que está rentando más que ese CDT. Entonces nosotros nos sacrificamos mucho en salario, pero porque sabemos que esa empresa el día de mañana sirve más que esa plata esté dentro de la empresa que en mi bolsillo, porque me está rentando más que en la empresa.
Y eso fue desde el principio. Lo que pasa es que desde el principio, pues obviamente los volúmenes son distintos, pues porque no teníamos mucha plata para invertir en ese momento, entonces sacrificábamos de a $1.000.000 y a $1.000.000. Pero yo sí creo que siempre fuimos muy conscientes de que tiene que haber un incentivo económico y tiene que haber una proyección económica frente a lo que uno hace. Entonces yo no sé qué tan fan soy de trabajar gratis. Creo que uno sí puede jugársela a invertir bastante. Okay. Entonces yo creo que es más por ese lado. O sea, es más de que estoy dispuesto a invertir hoy para poder saber o poder tener la fe de que mañana va a ser cada vez más rentable. Okay. Y porque trabajar gratis también, yo siento que, o sea, la motivación emocional es muy buena, pero llega en un punto en el que se tiene que alinear un poco también con la ambición que uno necesita de bolsillo, pues, o sea, siendo 100% transparente. No, totalmente entendible y muchas gracias. La verdad, en esta actividad me parece chévere que la respuesta no sea ni el uno al 100% ni el otro. De hecho, es un depende, analice la situación y vea hasta dónde puede llegar usted. Entonces sí, muy bacano. Bueno, ya aquí vamos llegando un poquito pues a la conclusión final. Yo quisiera que ustedes dejaran tal vez un mensaje como para nosotros, pues esto es Generación Sin Límites, es un programa de jóvenes, ustedes son unos jóvenes que prácticamente definen la idea de este podcast, de este programa, que es como no tiene límites, arriésguese, hágalo, pero hágalo bien, y hágalo bien hecho, y hágalo estructurado, y hágalo de buena manera. Entonces el mensaje es que para los jóvenes de no caer en esa mentalidad de la inmediatez, porque es que pasa mucho y pues más con redes sociales y demás, que pues ya los jóvenes creen que bueno, subimos un video y nos volvemos virales y ya con eso tengo toda la plata del mundo. Sí. ¿Qué mensaje tienen ustedes allí medio estructurado para este tipo de jóvenes que no es tan fácil? No, o sea, hay que ser organizado. Santi tiene una frase famosa, apúntele ahí para que le diga. A cámara. No, pues nosotros siempre molestamos con que lo fácil es comenzar y lo difícil es mantenerse, ¿no? Y eso habla mucho de lo que pasa hoy en día. O sea, hoy en día cualquier persona puede subir un video, cualquier persona puede crear una marca súper fácil con inteligencia artificial, un logo. Hoy en día parece como si fuera un logo de una marca que nació hace 20 años porque es perfecto. A nosotros nos costó mucho llegar al logo que tenemos hoy en día, o sea, fueron años y años perfeccionándolo y hoy en día la inteligencia artificial lo hace de una. Entonces eso es una generación que creció con la inmediatez que a mí me parece como una filosofía muy nociva para la gente porque pierde toda la importancia de que hay que darle a la disciplina, a la constancia y al trabajo duro. Todo lo bueno toma tiempo, literalmente como dice la frase, y nada se logra rápido. O sea, creo que hay casos muy puntuales y así de rápido como llegan, así de rápido se van. Okay. Nosotros estamos en un momento en Sajú en donde hemos trabajado muchísimo y para nosotros lo que tenemos hoy en día es muy poquito a comparación con lo que soñamos. Uh-huh. Y sabemos que para eso nada va a llegar fácil ni nada va a llegar rápido. Son años de trabajo, de mucha disciplina, de mucha dedicación, incluso siendo como de una generación que ha tenido que vivir el estilo de trabajo como más tradicional de trabajar duro y fuerte durante mucho tiempo y también de una generación que ha vivido lo que son las redes sociales, lo que es la inteligencia artificial y lo tenemos porque también la gente nos reconoce por TikTok, por Instagram, por YouTube, entonces vemos en los dos lados muchas oportunidades, pero vamos súper en contra de la inmediatez que es súper irresponsable y no va a llevar a nada bueno. No, pues de verdad, muchísimas gracias. Una recomendación muy importante, es un mensaje que nosotros también desde Generación Sin Límites pues queríamos dejarle a los jóvenes, traerlos a ustedes como ejemplo de esto, es algo que nos enorgullece y pues nada, súper contento. Desde lo personal también les quiero decir que los admiro muchísimo, que me siento muy contento de haber estado con ustedes el día de hoy. No sé si quieran agregar algo más para terminar el capítulo. Oh, gracias, viejo Sebas. Estamos muy contentos de estar acá. Ojalá entre el chiste y la vaina queden mensajes que en verdad son importantes, como ese de no empezar es fácil, mantenerse en lo jodido. Las alas del trabajo cuando se encuentran con el viento de la oportunidad, el pájaro, el éxito emprende el vuelo. Y con menos plata se toman mejores decisiones. Sí. ¿Verdad? No es jodiendo que sí han sido cosas que uno se ríe, pero son
cosas valiosas y nada, pues o sea, ahí está Sajú para lo que necesiten. Nos soñamos con motivar a todo el mundo a hacer cosas grandes, entonces pues yo creo que esto hace parte como de ese mismo propósito que tenemos de poder motivar a la gente. Sí, gracias por el espacio, gracias a Comeva por traernos acá a Cali y nada, esperamos volver pronto. No, perfecto. Vamos a comer chontaduro ahorita. Mire. No, de verdad, Juanma, Santi, muchísimas gracias. Saludos a Juan Pablo, para que la próxima venga y esté acá. Le decimos. Y pues nada, hasta aquí llega el capítulo de hoy. De verdad que esto es una invitación muy grande para las personas, los jóvenes, todo el que quiera pues emprender, que lo haga sin miedo, pero lo haga con estructura, lo haga con solidez y pues pensando en cada paso que va a hacer, porque en la vida no se hace sencillo, sino que se hace con estructura y bien hecho. Muchísimas gracias por ver este episodio completo y nada, nos vemos en el próximo. Que estén bien. Chao, chao. Chao.